Hola, ¿cómo están? A continuación vamos a hacer este pequeño video en donde vamos a estudiar estadística con Excel y particularmente vamos a trabajar con el cálculo de frecuencia. ¿Ya? El caso que vamos a utilizar está relacionado con los ingresos de una comuna ficticia de 45 personas que está a continuación. Se llama datos de ingreso y tenemos, si se fijan aquí, identificadas por un identificador numérico solamente, que son las personas, el ingreso mensual de estas personas y el tipo de empleo. Entonces, las variables que estamos estudiando es el tipo de empleo y el ingreso mensual. Tenemos dos tipos de empleo, dependiente e independiente. Así que vamos a hacer una pequeña tablita de frecuencia. Entonces vamos a ponerle el título. Y para eso vamos a copiar aquí los nombres de esa variable que corresponde a si el ingreso lo obtienen de forma dependiente, es decir, trabajan para alguien, o independiente, es decir, son emprendedores o autoempleados. Vamos a ponerle aquí el nombre de tabla de frecuencia. En realidad, lo formal, vamos a cambiar esto, sería variable. Y acá arriba, tabla de frecuencias. ¿Ya? ¿Qué vamos a determinar? Vamos a determinar la frecuencia absoluta, que la simbolizamos con la letra F, la frecuencia acumulada, que lo simbolizamos con la F mayúscula, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Vamos a construir la tabla, ya, ahí tenemos. Entonces, a continuación, voy a hacer un acercamiento para que veamos los detalles. Vamos a aplicar algunos comandos para que cuenten. Vamos a contar los tipos de empleos, si son dependientes o independientes. Para eso vamos a usar la función contar si. Contar.si, si se fijan ahí apareció. Hacemos doble clic y ahora seleccionamos el rango de búsqueda. Parte aquí hasta el último valor de la tabla y ahí soltamos el mouse. Punto y coma para separar. Tienen que conocer muy bien la versión que tienen, porque en algunas versiones se usa coma si la tienen configurado para el inglés. Caso contrario, punto y coma. Entonces ya hemos seleccionado nuestro rango de búsqueda y ahora el criterio. El criterio es que me cuente la variable dependiente que tengo aquí. Cierra paréntesis. Enter. Y ahí me contó, me dice que tengo 32 trabajadores dependientes. Ahora vamos a hacer lo mismo con los trabajadores independientes, pero vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a fijar el rango, ¿ya? Para que no se mueva, porque vamos a aplicar la función de autocopiado. Entonces vamos acá, si se fijan, ahí hay una cruz blanca con bordes negros y acá aparece una cruz negra más pequeña. Entonces hacemos clic y arrastramos hasta abajo. Y ahí, si se fijan, ya tenemos la fórmula. En color azul aparece el rango, ya que va desde la celda C2 hasta la C46. Y el criterio, que en este caso lo tengo en la celda F4. ¿Ya? Enter. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, yo podría determinar el total de la frecuencia, que son el total de los datos, pero voy a usar una función particular que se llama contar, contará.
contará. La función contará lo que hace es contar las celdas que están con un valor de texto, ¿ya? Entonces voy a seleccionar desde la celda B, no, en este caso es C2, 2 puntos, hasta la C46. Y ahí me va a contar todos los valores. La otra alternativa es aplicar autosuma, pero aquí estamos enseñando a usar la función contar para la frecuencia. Si se fijan, ahí me da el valor total de los valores que tengo en la celda con texto. No, aquí no puse ningún criterio, solamente me va a contar las celdas que están con algún texto y que están completas. Si está vacía, si se fijan, ahí voy a borrar eso, baja. Entonces las celdas que tengan algún texto las va a contar. No aplicamos ni un criterio. Luego la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta la vamos a determinar sumando. Primero vamos a copiar este valor aquí. Y ahí tengo. Y luego en la celda de abajo sumamos este valor con el valor anterior. El valor que tengo en la celda G4 más el valor de la frecuencia acumulada anterior. Entonces ahí tenemos la frecuencia acumulada. Para la frecuencia relativa vamos a usar una fórmula en donde vamos a considerar la frecuencia absoluta dividido por el total de valores muestreados o el número de muestras. Y ahí me da la cantidad. Igual, ahora celda G4 dividido por el acumulado, que son, o sea, el valor de muestras, que son 45, que está en la celda G5. Enter. Vamos a restringir un poco los decimales porque son muchos. Vamos a trabajar solamente con 2. Así que presionando este botón, si se fijan, nosotros vamos disminuyendo o podemos aumentar si usamos el otro botoncito que está acá en el menú. Bueno, para nosotros solamente nos sirve de recomendado trabajar con 2 decimales, aunque depende. En este caso, a mí me acomodo trabajar con 2 decimales para la frecuencia relativa, que se simboliza con FR. Vamos a ponerle aquí algunos adornitos. Ahí está la frecuencia. Vamos a centrar. Perfecto. Ya. Ahora voy a copiar el valor de la celda para la frecuencia porcentual relativa. Aquí tenemos dos formas de hacerlo. Una sería multiplicando la frecuencia relativa por 100. Y lo mismo acá. Podemos usar aquí la función autocopiado. Modificamos los decimales para que solamente me reporte 2. Esa es una alternativa. O la segunda alternativa podría ser copiando el valor de la frecuencia relativa, igual 0,71, que está en la celda I3. Presiono Enter, si se fijan me muestra la misma frecuencia relativa de la celda no porcentual, pero ahora le cambio el formato. Y el formato aquí le voy a poner formato de porcentaje. Y ahí lo aumento. Se fijan aquí, cuando yo sé si le apliqué el formato porcentaje, es porque en la celda junto con el número aparece el símbolo porcentaje. Pero nosotros vamos a dejarlo. Vamos a aplicar aquí autocopiado. Listo. Ahí para arriba. Y ahí tengo porcentaje multiplicado por en la frecuencia relativa multiplicada por 100. Esa es la fórmula formal que aparece en todos los libros. ¿Qué me interesa así? La frecuencia relativa, la suma, y aquí voy a aplicar la función autosuma, tiene que siempre sumar 1. Y la frecuencia porcentual relativa tiene que sumar 100%. Fijan, ahí está.
Bueno, algunas aplicaciones que podemos, para la cual nos permitiría trabajar con estas frecuencias es graficar. Aquí vamos a graficar insertando, primero seleccionamos los datos de la frecuencia porcentual, vamos a insertar gráfico y seleccionamos el gráfico circular. Bueno, aquí vamos, este está más bonito, vamos a seleccionar este. Aquí le vamos a poner un título. Frecuencia relativa porcentual de tipo de empleo. Y ahí tenemos el título. Luego vamos a ir acá donde está el signo más en el gráfico, siempre haciendo clic en el gráfico. Hacemos clic en el gráfico, aparece ese signo más y seleccionamos que me ponga las etiquetas de los datos. Me pone aquí los porcentajes. Si no me gusta la letra, yo podría cambiarla. Hacemos clic ahí y vamos aquí, relleno sólido, relleno degradado. Si queremos cambiar el color, por ejemplo, queremos poner un color más vistoso, color amarillo, por ejemplo, algún contorno, línea sólida y amarilla, y ahí se ve más destacado. Y nos faltaría acá, por ejemplo, si aparece el número 1 y 2, básicamente me está indicando. Ahora, ¿qué es lo que me gustaría que mostrara? Que le pusiera algún valor. Entonces vamos seleccionando, ¿cierto? Teniendo seleccionado el gráfico con el botón izquierdo, derecho del mouse, vamos a seleccionar datos. Y aquí en selección de datos aparece en el lado donde está editar. Le hago clic y voy a seleccionar las celdas que tienen los rótulos, en este caso las variables, dependiente e independiente, que estaría en la celda F3 a F4. Pongo aceptar, ahí lo ingresó, aceptar y me pone aquí los nombres de las variables dependientes e independientes. Revisemos que coincidan. Se fijan, dependiente está en azul, 71.11, e independiente en color naranja, 28.89. Y ahí tenemos un gráfico ya más presentable. ¿Ya? Frecuencia relativa porcentual, tipo de empleo. Espero que les haya servido este pequeño video, así que ya nos vemos pronto en una siguiente entrega. Que les vaya muy bien y que tengan excelente día.